Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa especial aquí en Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estamos transmitiendo, como todos los jueves, en Transformando Colombia. No olviden que Transformando Colombia es una gran compañía que se dedica a entrenarnos para ser líderes, sobre todo líderes personales para poder manejar equipos de trabajo. Entonces entren a su página web transformandocolombia.com y ahí van a tener toda la información. Y hoy con nuestro aliado estratégico somos embajadores de la marca pH Plus, de agua pH Plus, la nueva mejor agua del mundo. Y hoy vamos a hacer un programa muy especial. Me encuentro con mi queridísimo amigo Álvaro de Castro, CEO de pH Plus. Me encuentro también con Daniel Michel, presidente de Acoplásticos de la Asociación Nacional de Productores de Plástico de Colombia. Y me encuentro con Miguel Ángel Guerra, representante de Polimérica. Bienvenidos a Ecoradio, otra forma de hacer radio. El tema que nos convoca hoy es un tema que en Ecoradio nos encanta y es que estamos rompiendo paradigmas. Hoy hacemos un programa muy especial en el que hemos titulado El plástico no tiene la culpa. Por eso tenemos los expertos para que hablemos del plástico, pero sobre todo para hablar de frente, sin tapar nada, diciendo lo que es, porque lamentablemente se están hablando muchas cosas de lo que es el plástico y efectivamente el plástico es un material muy noble. Entonces, quisiera arrancar contigo, Álvaro, para que demos la introducción a lo que ustedes como empresa fabricante, digamos que productores de un producto como es el agua, ¿cómo desde la perspectiva de pH Plus están viendo el uso del plástico? Bueno, muy buenas tardes a Ecoradio y a toda la audiencia, a los invitados. Muchísimas gracias por haber venido, a Miguel Ángel, a Daniel. Pues el tema es un tema bastante álgido. Se encuentra uno con mucha gente que quiere, digamos, decir que el plástico es una cosa terrible, cuando la realidad, como el nombre del programa, el plástico no tiene la culpa. Tenemos la culpa los que manejamos el uso del plástico. El plástico no camina y se tira al mar, el plástico no camina y se tira en una selva. Somos los humanos los que hemos, digamos, vuelto esta situación en un problema. Entonces, pues un poco la idea es ver qué se está haciendo para mejorar el tema del plástico, tanto como un producto, como su uso y cómo podemos contribuir más con el planeta de este punto de vista de los que trabajamos con plástico. Estamos en producción de plástico y estamos en distribución de productos que tienen una base en PET, aunque también ahora hemos estado buscando alternativas como son vidrio, como son policarbonato, como son polylactic acid, que es un producto basado en almidón de maíz, compostable, biodegradable. Todas esas cosas se están trabajando, pero no hay una solución perfecta todavía, sino que son opciones que hay que ir investigando, probando y tratando de mejorar. Yo quiero arrancar haciendo la siguiente reflexión. En Bogotá acaban de instalar una cantidad gigantesca de canecas. Y son canecas donde hay una que dice no reciclable y la otra dice reciclable. La reacción de la gente fue decir que por qué se estaban instalando tantas canecas. Entonces lo que yo pensé, pues es que tiene toda la razón el alcalde de instalarlas porque botamos la basura al piso. Entonces me gustaría, Daniel, que tú arranques también una reflexión sobre cómo el consumidor o los ciudadanos manejamos este tema. Muchas gracias, buenas tardes también a los oyentes, a los que están conectados en línea, también al equipo acá participando en este debate. Muchas gracias a Ecoradio por esta invitación. Yo quisiera arrancar de pronto conversando un poco sobre qué es el plástico. Okay, ya iba para allá. Okay. Es que como el culpable es el plástico y no se mira qué hacemos nosotros, entonces arranquemos mirando la parte del ciudadano. Y si nos metemos en el tema del plástico más adelante. Si perfecto, no hay problema. Pues sí, naturalmente
La, la primera recomendación que uno tiene que hacer es que como consumidores somos en buena medida responsables del impacto ambiental que vamos a tener. Eso empieza naturalmente por qué consumimos y cómo. Si un producto no lo necesita, pues debe tener un consumo racional y en esos casos no consumirlo. Si lo puedo reutilizar, ese producto también es muy recomendable reutilizarlo. Una bolsa plástica se puede reutilizar muchas veces, entre muchos otros productos que pueden ser reutilizados. Pero hay unos productos que eventualmente consumimos y somos responsables de ese desecho o ese desperdicio que se genera una vez lo consumimos. Entonces, un poco nuestra visión es cuál es el peor escenario para un residuo plástico que termine en el ambiente. Sí. ¿Cuál es el siguiente peor escenario para un residuo plástico? Que termine en un botadero municipal que no cumple unas condiciones. El siguiente peor es que termine en un relleno sanitario y el óptimo es que sea reciclado o aprovechado de alguna manera y se convierta en materia prima para un nuevo producto. Entonces, como consumidores, creo que el mensaje es: somos en gran parte responsables de lo que pase con lo que nosotros consumimos y el impacto ambiental que eso tenga. Evidentemente hay muchos otros factores que inciden en aumentar esos reciclajes que tienen que ver con la industria, con las tecnologías, con las empresas de recolección, con los recicladores, con los esquemas de aseo, con la regulación, con muchos otros aspectos, pero como consumidores somos los primeros en ese paso hacia que el producto no tenga un efecto sobre el ambiente. Eso. Y entonces fíjense cómo vamos dándole la forma a esta conversación. Gabriel, me gustaría también escuchar tu opinión respecto a esto, como experto fabricante en temas de plástico. Miguel Ángel. Miguel Ángel, perdóname. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Primero contarles, Polimérica es fabricante de envases y tapas plásticas, por lo que ese es nuestro negocio, el uso del material plástico. Y aquí Daniel decía algo muy importante que es la responsabilidad. Hay una doble responsabilidad. Una está en el consumidor, en todos nosotros, y una nosotros como proveedores de esa empresa que está disponiendo el producto plástico en el mercado. Al principio decías sobre la situación de las canecas plásticas que están poniendo por toda Bogotá, y si te fijas, los dos botes, el no reciclable y el reciclable, tienen la misma bolsa. Entonces, mientras pasa el camión de la basura, se está llevando las dos bolsas. Y no tiene una diferenciación. Y si el plástico termina en un botadero de basura, se está perdiendo todo su potencial reciclable que ese material pudiera tener y que es ampliamente usado por nosotros como productores, personas que hacen de forma creativa, materas, bolsas, bolsos, etc. Eso significa que lo primero es que no estamos manejando el producto que se bota adecuadamente. Y ahora sí arranquemos, Daniel, ¿qué es el plástico y por qué el plástico se puede reciclar y se puede aprovechar? Porque realmente ese que es el gran, lo que debemos aprender todos del plástico. Correcto. El plástico pues arranca en una materia prima plástica que son como unas pepitas, como unas menticas pequeñitas, que vienen ya sea de una base petroquímica o puede venir de una base de fuentes renovables, que puede ser, se mencionaba el caso del almidón, la yuca, la caña, hay diferentes alternativas. Entonces tiene esos dos inicios o fuentes y de ahí se convierte en la materia prima. Conocemos, por ejemplo, el PET, el polipropileno, el polietileno, el PVC, el poliestireno, son como lo que llamamos las resinas plásticas convencionales o las que más se utilizan. Pero entonces aquí te hago una pregunta, tenemos los que vienen de fuente de productos petroquímicos y los naturales. En este momento, ¿qué tan avanzados estamos en el uso de fuentes naturales? De fuentes de, ¿cómo se llamaría eso? Porque materia prima natural que no sea como la petroquímica. Como biobasado. Eso. No, o sea, la inmensa mayoría del plástico tiene una base petroquímica. Hay algunos desarrollos de biobasados
El tema con el plástico es que existen ciertas complejidades en las aplicaciones que puede tener ese producto. Es decir, qué pasa cuando el producto se enfrenta a un calor, o se puede volver rígido o tiene que ser flexible. Entonces no es tan sencillo como ese plástico sirve igual que los otros. Hay que ver qué aplicación tiene, cuáles son las reacciones que tienen ciertas máquinas para la transformación del plástico. Y el otro factor también importante son los costos. Okay. Naturalmente, en general los productos biobasados tienen unos costos algo más altos. Entonces, pues eso incide naturalmente sobre el precio del bien final. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es que estos productos biobasados, cuando son compostables o biodegradables, pues tienen unas condiciones para efectivamente tener una biodegradación más rápida. Entonces, por ejemplo, hay muchos productos que son biodegradables, pero si terminan en un relleno sanitario, sumergidos entre otra basura, pues realmente no van a tener esa degradación tan rápida. Entonces hay muchos factores para tener en cuenta. Así que partimos pues de una materia prima que es el plástico, como mencionaba, hay ciertos diferentes tipos de plásticos, y a partir de ahí se transforman en unos procesos y se convierten en una inmensa diversidad de productos. Tenemos empaques, envases, acá veo sillas, partes del sector automotriz, se utiliza masivamente en las tecnologías, los celulares, los computadores, en la agricultura los techos de los invernaderos, los acolchados son de plástico, en la salud uno entra a una sala de cirugía y prácticamente todo es de plástico, ropa mayormente es hecha en muchos casos de plástico. Entonces el plástico es utilizado en cualquier cantidad de aplicaciones, parte de diferentes materias primas. Algunas aplicaciones como la tubería, como las sillas, como las partes del sector automotriz son de larga duración, y hay otros que son los que representan quizás el reto ambiental más grande, que son los plásticos de más corto uso, que son reciclables pero son más corto uso, como puede ser un empaque, un envase, los desechables, el pitillo, la bolsa, entre otros. Este es un escenario, Álvaro, complejo. Porque definitivamente decir uno, no voy a volver a utilizar plástico en mi vida, es muy complicado. Es decir, aquí el tema, y creo que ya abrimos una gran opción, y es que qué tan responsables somos en el desecho del plástico. Ahí es donde tenemos que ser responsables y tomar conciencia de lo que está pasando. Me gustaría saber de parte Polimérica, en ese trabajo que están haciendo con el plástico, en los temas de reciclaje, ¿ustedes qué están encontrando? Bueno. Bogotá, digamos, pongamos de ejemplo Bogotá realmente ya entramos en una cultura de reciclaje, ¿se está trabajando en esto o todavía estamos muy en pañales? Todavía hay muchos paradigmas. La gente cree que está reciclando en cierta forma, pero realmente no lo está haciendo. Y voy a poner un ejemplo sencillo, que son las bolsas plásticas. Anteriormente esas bolsas plásticas las teníamos del supermercado. Estas las disponíamos para usarlas en las canecas de la basura y poder desechar lo que producimos en el hogar, los desechos que están en el hogar. Pero ahora, con la ley, pues que ya lleva un buen tiempo. Un año, de este año. Que nos ponen un costo adicional al precio de la bolsa que nos dan en el supermercado, hay un nuevo producto que entró en nuestra canasta o en el listado del mercado que estamos haciendo, y son comprar las bolsas plásticas. Entonces ahora estamos comprando bolsas plásticas para usarlas en el hogar como basuras, mientras que anteriormente las estábamos reutilizando, la misma que nos estaban dando en los supermercados. Entonces, mientras que pensamos que estamos reduciendo el consumo de plástico al no comprar la bolsa plástica, por otro lado, estamos incrementando el consumo de las bolsas plásticas. Y ahora hay que ver el plástico en dos grandes etapas, que es donde tiene la principal debilidad. La primera es la extracción, que decía Daniel, que es de fuentes petroquímicas principalmente. Y la otra es qué pasa con ese plástico después de usarse. Y ya empezamos a hablar sobre economía circular. Actualmente, y hay unos actores muy importantes que recién están empezando a reconocerse, y más que actores son unos pequeños héroes invisibles que se llama recicladores. Esas personas siempre han entendido que eso no es basura, que debemos dejar considerar los desperdicios como basura, porque allí hay gran potencial
para que otra persona pueda utilizarlos, ya sea un envase plástico, sea una batería, sean desperdicios electrónicos, etcétera. Todo es bien aprovechado no por muchos actores que estamos desconociendo. Y entonces, Daniel, aquí te voy a hacer una pregunta, porque tú que estás al frente de un gremio tan importante como es Acoplásticos, ustedes juegan un papel muy importante en la articulación de políticas públicas. Efectivamente, si uno ve Bogotá no ha tomado, el gobierno ha tomado una decisión de trabajar en pro y en forma como debe ser con el reciclaje. ¿Qué está pasando ahí? Pues yo creo que hay bastantes avances en todo caso. Partimos de unas cifras de reciclaje que no son buenas, pero sí estamos reciclando el producto. Por ejemplo, en el caso del PET, que es la materia prima de esta botella, creo que es de PET. Realmente las botellas son hechas de PET. Ahí tenemos tasas de reciclaje en Colombia, por ahí del 33-35%. En el envase rígido, que es por ejemplo el que se utiliza para el champú, para los detergentes, que no es una botella pero es durito, ahí estamos por ahí entre el 15 y el 20% de reciclaje. En lo que llamamos los empaques flexibles, que son un poco más complejos, los de los snacks, las galletas, el papel higiénico, los quesos, las arepas, que es como una bolsa un poco, pero es un empaque. Ahí sí tenemos un gran reto porque tenemos tasas muy bajitas, de 1, 2, 3, máximo 4%, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, que es otro de los problemas, que no hay mucha información. Si quieren, más adelante tratamos ese tema. Pero en cuanto al asunto regulatorio, no todo es regulatorio, ¿no? Y creo que hay que mirar el asunto en cada uno de los eslabones para avanzar hacia la economía circular, empezando por el mismo producto. Hay muchas maneras de mejorar el ecodiseño de un producto para que sea más fácil de reciclar o para que incorpore materia prima reciclada, que este tipo de botellas en muchos casos son 40, 50, incluso puede llegar a ser 100% materia prima reciclada. De pronto más tarde nos compartes tus experiencias en ese frente. Entonces el ecodiseño del producto es el primer paso para que sea más fácil de reciclar. Luego, que las marcas que utilizan el producto valoren el ecodiseño del mismo, aunque quizás pueda tener un costo un poco más alto. Entonces que una marca diga, prefiero este producto aunque me cambie un poquito el color, aunque tenga menos capas, aunque tenga otro tipo de capas, o sea que el valor del ecodiseño sea mayor tanto para la marca como para el consumidor. Luego el consumidor tiene que tener, como lo mencionábamos antes, una cultura de separar adecuadamente los residuos para que estos se reciclen. Ahí ya llevamos en todo temas que no son regulatorios. Después ya cuando el producto es depositado en la caneca para su posterior aprovechamiento, ahí sí hay temas regulatorios que se pueden promover. El sistema tarifario de aseo en Colombia, en mi opinión, no tiene mucho sentido, porque lo que está haciendo es valorando o pagando por tonelada que va al relleno sanitario. Si uno mira la cantidad de residuos que en Colombia terminan en un relleno sanitario, estamos hablando del 90%, 85%. En Europa los países están unos en 0%, otros en 2, 3%, o sea, los residuos no terminan en relleno sanitario. Acá terminan en un 85-90% en relleno sanitario. Si yo estoy pagando la tarifa de acuerdo a toneladas que van al relleno sanitario, pues es un desincentivo al aprovechamiento. Entonces hay temas regulatorios que hay que hacer. Tenemos una norma de un sistema que se llama responsabilidad extendida del productor para empaques y envases, que básicamente lo que hace es que dice que una marca que ponga en el mercado un producto que esté empacado o envasado en cualquier material, plástico, papel, cartón, vidrio, metales, tiene que crear o formar parte de un plan de gestión y demostrar que cumple unas metas de reciclaje. Entonces ya, como decía, ya tenemos algunos avances. Eso tiene unas metas que van creciendo hasta 30% en 2030. Entonces ahí vamos en avances regulatorios para generar una mayor conciencia y lograr unas metas de reciclaje. Y hay una cantidad de otras medidas que nosotros tenemos como propuestas de beneficios tributarios para los negocios de economía circular, de reciclaje, instalar antes del relleno sanitario equipos de separación de residuos para identificar los que son o tienen alguna valoración y pueden ser aprovechados, unificar los colores para la separación de los residuos, para que en un sitio no sea blanco y negro y en otro sea verde, gris y azul, sino que todo sea unificado en Colombia para que sea mucho más fácil comunicar. En fin, entre una cantidad de otras medidas regulatorias que estamos promoviendo precisamente para que cerremos el ciclo y avancemos hacia la economía circular. Álvaro, yo creo que hay muchas herramientas para proteger el medio ambiente. Es decir, Totalmente.
Totalmente, lo que estaba diciendo Daniel es muy importante. Ya nosotros estamos participando en esos talleres porque en el 2020 ya va a empezar a ser mucho más estricto el tema, ya que cada empresa que lance al mercado materiales que puedan ser reciclables, como decía Daniel, plástico, madera, hierro, hay una cantidad de regulaciones que van a empezar a ser incrementadas y que tenemos que ir cumpliendo con eso, la industria tiene que ir cumpliendo. Creo que el 2020 vamos con el 10% y así se va a ir incrementando. De manera que son medidas muy importantes, son talleres que hemos hecho en la empresa para que todo el mundo entienda la parte regulatoria y la parte de conciencia que hay que tener en este tema. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros consideramos que hay que darle una prioridad a este tema porque pues, el planeta lo estamos dañando y no nos va a durar toda la vida. De acuerdo. Ahora, lo que yo veo acá son varias cosas. Lo primero es que la industria como tal está tomando las acciones que debe tomar para proteger el medio ambiente. Lo segundo es que los ciudadanos, los consumidores tenemos que también comenzar a actuar. Y el Estado como tal debe también articular una serie de políticas para que esto funcione. Mi pregunta entonces sería, yo siempre he pensado que hoy en día la basura es dinero. Incluso yo me he atrevido a pensar que si hiciéramos un buen proceso de reciclaje, por ejemplo, en Bogotá, que es donde yo vivo, donde vivimos, el servicio de aseo debería ser gratis. Si se recuperara toda la basura, si se aprovechara. Desde la industria de un fabricante, ¿ustedes cómo están manejando el proceso de reciclaje? Nosotros en Polimérica hemos empezado a tener planes considerando el gremio reciclador, un poco apoyar y entrar en esa dinámica de por cada envase que nosotros disponemos en el mercado a través de nuestros clientes, retornar uno igual, pero es un reto pues bastante importante que solo no lo podemos hacer. Involucra una cadena de muchos más actores, ya sea nuestros clientes como PH Plus o los mismos recicladores, los mismos que tratan esos envases recuperados para transformarlos nuevamente en material que nosotros podamos usar en nuestros envases. Es pues una cadena que se debe aún consolidar. ¿Qué avances tenemos? Tenemos y ya hemos hecho algunas incursiones en preformas de material PET con 50% de material reciclado y 50% de material virgen, e incluso pudiéramos llegar a tener preformas, envases, botellas plásticas con 100% material reciclado. Y hay actores en el mercado que ya lo están haciendo, pero la percepción del consumidor un poco está todavía sesgada por todo el ataque que está teniendo el plástico hoy en el mercado. Y entonces aquí voy a hacer, no sé si lo va a corchar, Miguel Ángeles. Primero, ¿a cómo compran ustedes el kilo de plástico? Y ahora lo otro es, ¿el plástico que sirve para reciclarse, o sea, serviría todo el plástico o ciertos tipos de plástico sirven para reciclar? ¿Cómo funciona esto? Bueno, como le decía Daniel, en el mercado hay cantidad de materiales plásticos. Uno de ellos es el envase PET que tenemos aquí, que es el conocido en bebidas, jugos, aguas, néctares, etcétera. ¿La tapa también es de otro material? Es de otro material. Usualmente es polipropileno. Okay. Y ese tiene un tratamiento pues ya diferente y especial. Lo primero que hace el reciclador es separar la etiqueta del envase plástico. Okay. La etiqueta es usualmente hecha de un material diferente al envase plástico. El envase plástico va a otro lugar y la tapa va a otro lugar. En la tapa hay casos, pues, llamémoslos especiales y bonitos, porque hay fundaciones que su operación es a través de la recolección de tapas plásticas y la venta para fabricar nuevos materiales. Pregunta, ¿pagan mejor la tapa que el PET y que la etiqueta? ¿Cómo funciona eso? Porque si las fundaciones se dedicaron a las tapas es porque estos no pagan tan bien. ¿Cómo funciona el tema? No, la recolección de la tapa es mucho más sencilla que un envase plástico. Okay. Y las aplicaciones son mucho más amplias. El polipropileno tiene más aplicaciones que el PET hoy en el mercado. Por ejemplo, con una tapa plástica pudieran tenerse utensilios para cocina, bien sea individuales,
portavasos, sin fin de materiales. Y recién estamos viendo eso mismo con el PET. El PET ya lo estamos empezando a ver en las prendas de vestir. Un ejemplo de ello es unos tenis marcas Adidas hechos con material PET recuperado de los océanos. Ahí la cuña, Cristian, se la pasamos a Polimérica por la cuña de Adidas. El tema aquí es, o sea, yo lo que quiero llegar es, si yo uso plástico, ¿cómo hago para que llegue a las manos de las personas que están reciclando? ¿Cómo sería eso? Porque, Daniel, ese es el tema. O sea, yo, por ejemplo, en mi conjunto donde yo vivo, claro, nosotros separamos en una bolsa blanca lo que es reciclable y ahí va todo, y la otra va al desecho orgánico. Pero ¿cómo garantiza uno que esa bolsa blanca realmente esté llegando a donde debe llegar? ¿Qué está pasando en la realidad, Daniel? Pues es una pregunta muy importante porque muchas personas consideran que un poco, ¿para qué separo mis residuos si eventualmente todos se los llevan al mismo lugar? Y eso tiene parte de cierto y parte de no. Lo que yo diría es, lo más importante es, si es posible, conocer los recicladores de la zona. Yo sé que suena un poco raro, pero conocer quiénes son los recicladores que están haciendo la recolección en la zona donde viven y saber a qué hora están pasando, porque eso le facilita mucho el trabajo a los recicladores. Es muy importante separar los residuos porque para el reciclador de oficio, que son más de 55.000 personas en todo Colombia, pues es mucho más fácil coger una bolsa donde ya está todo identificado como aprovechable o reciclable, a tener que escarbar la basura, encontrarse paquetes sucios, encontrarse botellas mezcladas con orgánicos, encontrarse un vidrio roto que significa un peligro para la persona, encontrarse de pronto un producto que le puede significar un riesgo a la salud. Entonces, si hacemos la separación correcta, le estamos ayudando muchísimo al reciclador porque va a hacer su trabajo de manera más eficiente y más rápida. Y si sabemos esa persona o esas personas cuándo están pasando, simplemente tener un contacto con ellos, ver si de pronto uno encuentra la manera de hablar con ellos, ver cuándo pasan y demás. Por ejemplo, pasan martes y jueves. Entonces los martes y jueves uno cuadra en el conjunto, el edificio o la casa, saco los residuos y muy seguramente el reciclador va a pasar antes que la empresa de recolección de aseo y esos productos muy seguramente van a ser reciclados. También hay sistemas de recolección selectiva de las empresas de aseo, aunque la gran mayoría de los residuos en Colombia son reciclados por los recicladores de oficio. O sea, las empresas que recogen no están metidas en el tema del reciclaje como tal. Algunas sí, son pocos los casos que hacen ya una recolección selectiva, es decir, que tienen un camión especial para los aprovechables reciclables, normalmente es un camión identificado con blanco, pero pues al menos se puede leer que es para el reciclaje, pero la inmensa mayoría del reciclaje en Colombia lo hacen los recicladores. Hay algunos casos, me parece que en Medellín, algunos en Bogotá, donde las empresas de aseo ya están haciendo la recolección selectiva de los residuos aprovechables. Pero definitivamente, Álvaro, creo que aquí llegamos a una primera conclusión. Si usted no quiere que haya botellas plásticas en el mar, garantice que su botella plástica no llegue a manos inadecuadas. Correctísimo. Yo creo que ese es el primer paradigma que vamos a romper hoy. Yo no me imagino, Daniel, Miguel Ángel, Álvaro, un mundo sin plástico. Por ejemplo, estos audífonos que tenemos puestos, estos audífonos en metal sería una cosa que no lo soporta uno. Entonces, además, los productos, los celulares tienen partes plásticas. Mira esto es todo. Es que para donde uno mire, todos los computadores, los televisores, es decir, para donde uno mira es imposible que no haya un plástico. Las gafas, los lentes de las gafas, es decir, estamos hablando de que un mundo sin plástico sería imposible, pensaría yo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, si me permiten, hay casos en los que el plástico brinda muchas más bondades que cualquier otro material. Por dar casos y momentos específicos, y vamos a comparar un envase plástico con una botella de vidrio. Aquí donde el impacto es más evidente es en el transporte. Cuando un camión va cargado de botellas de vidrio, va a llevar mucho más peso, va a gastar mucha más gasolina y pues puede llegar a estropearse en el recorrido.
Mientras que un envase plástico es, primero que todo, más ligero, no se va a quebrar fácilmente y pues obviamente la reducción en combustible va a ser importante. Sí. Ese sería un caso. Por ejemplo, otro caso, Las tuberías, por ejemplo. las Antiguamente las casas tenían tuberías en galvanizado y eso con el tiempo uno lo que tomaba de agua era puro óxido. Hoy en día el PVC, que es otra forma de plástico, pues es mucho mejor, ¿no? Sí, como decía Daniel al principio, las aplicaciones en el mercado son amplias y en el acueducto pues es importante porque uno reduce los costos de instalación, hay menos pérdida y universaliza ese servicio público. Completamente. Bueno, Correcto. Es muy importante ese tema que está diciendo Miguel Ángel, porque por lo menos nosotros que estamos en el tema del agua, hemos hecho análisis del acueducto de Bogotá y el acueducto de Bogotá es muy buena el agua mientras esté en el acueducto. El problema surge cuando es transportado a través de tuberías, como tú dices, César, galvanizadas, que tienen 40 años, que están altamente recubiertas internamente por óxido, y ese es un óxido que uno se está consumiendo, y si consumes óxido, te oxidas. de acuerdo. Entonces, ahí entra mirar de cerca la posibilidad de hacerlo en PVC. Hay un PVC incluso recubierto en vidrio internamente. Pero son muchas las opciones que hay que mirar y no, por eso como tú decías anteriormente, no se le puede echar la culpa al plástico, sino a su manejo. Y todos esos ejemplos que dieron sobre la versatilidad del plástico es una cosa que es muy difícil de hacerlo desaparecer. De ¿Okay? acuerdo. Es algo bien importante tener en cuenta. Daniel, ¿cuál es el país del mundo más avanzado en temas de aprovechamiento del plástico, de reciclaje de plástico? ¿Cuál sería como ese país ejemplo? Yo diría que hay varios. Japón, por ejemplo, es un referente internacional, tanto en cultura como en reciclaje y aprovechamiento de residuos. Allí tienen aprovechamientos de residuos de plásticos por encima del 90%. Hay otros lugares que son muy eficientes, por ejemplo en Singapur no tiene reciclajes como tal tan altos, pero utiliza mucho el plástico como fuente de energía. Así ocurre también en muchos países de Europa, donde el aprovechamiento de los residuos plásticos está por encima del 70-75%. Por ahí un 40% se recicla y por ahí un 30 o 40% se utiliza como fuente de energía para calentar los hogares en invierno. Entonces hacen un uso muy eficiente de los plásticos. Y ahí hay un tema que a mí me parece que es bien importante y lo podríamos tratar de pronto más adelante, y es que las tecnologías del reciclaje están avanzando a unas velocidades impresionantes. Uno conoce el reciclaje tradicional, el reciclaje mecánico, que es por ejemplo el que se utiliza en el PET, que es coger esta botella, por ponerlo coloquialmente, se pica en pedacitos, pues primero se lava, se pica en pedacitos, se seca y se convierte nuevamente en una materia prima. Eso es lo que se conoce como el reciclaje mecánico, pero hay muchos avances hoy en día en reciclaje químico. Reciclaje químico es devolver esta botella a un proceso químico que lo pasa a convertirlo en un monómero nuevamente, y ese monómero se polimeriza para hacer una materia prima virgen. Entonces ahí sí el uso de esa materia prima reciclada post consumo, pero al mismo tiempo con unas características de materia prima virgen, pues hacen que sirva para prácticamente todo. Entonces, pues el reciclaje es un tema de ninguna manera estático, sino que está en evolución permanente, y nosotros estamos viendo unos mercados que se están desarrollando realmente, que representan unas oportunidades muy grandes pues para Colombia y para el mundo, en lo que decías hace un momento. La basura no es basura, sino se debe entender como un residuo que se puede convertir en materia prima y que eso tiene un valor económico inmenso realmente. Y Daniel, ustedes que tienen las cifras, un reciclador en Colombia, más o menos cuánto se gana mensualmente por hacer este trabajo. Es decir, porque me parece importante esa cifra, porque tanta gente que ve uno por ahí pidiendo limosna, debería ser mano de obra ya para ayudar en esta cadena de reciclaje, ¿no? Sí, incluso hay casos muy interesantes. No sé exactamente la cifra de cuánto se gana un reciclador, pero sí tengo varios comentarios, y uno es, con todo el ingreso de las personas de Venezuela que han estado migrando hacia Colombia, en muchas ciudades de la costa ha aumentado sustancialmente el reciclaje.
precisamente porque es una oportunidad de vida. Ujú. Nosotros hicimos una encuesta en diferentes centros de acopio que reciben el material y lo comercializan, o en algunos casos lo transforman. Y es un producto que en el caso del plástico está pagando 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 pesos por kilo. Otros materiales pagan algo menos, pero el plástico está en este momento pagando bastante bien. Entonces, pues ya digamos que cada uno hace los cálculos, pero ¿cuántas toneladas puede recuperar una persona en un mes? Y eso lo multiplica por 1000 pesos o 700, 800 y da una buena fuente de vida. Además, los recicladores se pueden formalizar. Okay. Una vez se formalizan, pueden crear lo que se llama una ECA, y además de lo que ganan por vender el material, pueden también ganar por un porcentaje de la tarifa de aseo que se les reconoce, porque si el reciclador está haciendo un trabajo de recuperar el material y llevarlo a reciclaje, pues naturalmente está haciendo el servicio de la recolección del aseo. Entonces lo que nosotros pagamos todos los meses de aseo en nuestras cuentas, un pedacito, en este momento es un pedacito, pero ya le está llegando a los recicladores formalizados. Entonces tiene esas diferentes fuentes, el material más la tarifa de aseo, en un sector que está creciendo mucho. Nosotros estimamos que el reciclaje de plástico en los próximos 10 años se puede duplicar, triplicar, y eso es un negocio de 2-3 billones de pesos por año. Entonces es un negocio muy grande. Pero gigantesco. Ahora, la persona que está en la casa pensando que no tiene empleo, que no tiene nada que hacer, salga corriendo ya a aprender de reciclaje. Porque es que si el tema es pereza, es que hay oportunidades de trabajo. Yo realmente, porque no tengo espíritu y no conozco, porque ese es un tema que me parece importante. Uno habla de reciclaje, pero ¿y sabemos hacer reciclaje? Hay muchos tipos. Nosotros estamos haciendo, pero ya terminando un estudio para Bogotá, y estamos empezando a hacer el de Medellín. Lo estamos haciendo con la Universidad Piloto y en el caso de Bogotá con la Cámara de Comercio de Bogotá. Hicimos un levantamiento de información de 200 empresas que transforman residuos en materia prima, y nos hemos llevado unas sorpresas muy grandes, porque lo que hemos visto es que es un sector mucho más grande, mucho más sofisticado y mucho más complejo del que pensamos. Yo diría que las tasas de reciclaje incluso son mucho más altas de las que creemos, pero no tenemos información, entonces tampoco lo podemos aseverar con números. Pero de esas 200 empresas recicladoras encontramos resultados muy interesantes. Hay muchísimas que tienen más de una bodega. Muchas tienen una bodega, otras tienen 2, 3, 4, 5, 6. La mayoría tienen máquinas peletizadoras, molinos, limpiadoras, picadoras, o sea, una cantidad de equipos ya sofisticados. Más del 80% tienen sus sistemas, sus procesos sistematizados. Entonces uno cree que es un sector muy informal, de una persona que tiene un garaje. No, es un sector bastante más grande y es un sector que se está formalizando con prácticas empresariales modernas, con equipos, no sé si modernos, pero al menos tienen buenos equipos. Es un sector más grande y más complejo y más sofisticado de lo que pensamos, y ojalá así sea, porque nosotros vemos el potencial de un mercado que está creciendo mucho, y ya sea por regulación, porque el consumidor lo demanda o porque así tiene que ser, es un sector de la economía circular que tiene que crecer muy rápido en los próximos años. Esas son noticias muy alentadoras, Álvaro, porque es que definitivamente se está trabajando en aras de que tengamos un mejor planeta. Me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, bueno, dentro de la industria de productores de empaques, ¿cuál es la empresa colombiana líder en este proceso de responsabilidad con el manejo del plástico? Si puede uno destacar una o dos empresas que uno dijera, bueno, esta empresa está haciendo un trabajo muy bien hecho, responsablemente con el plástico, que uno diga cuando me estoy tomando, por ejemplo, ya digo que pH Plus, lo que pasa es que no quería hacer la cuña cada unamente, pero sí decir, hombre, si yo me tomo una botella de agua de pH Plus, es un producto que está actuando responsablemente. ¿Qué otras empresas colombianas están en ese camino? Bueno, cada vez son más empresas que se piensan a ver, y recientemente a través de pH Plus conocimos el caso de la marca Salva, la agua Salva de Bavaria, quien tiene dos importantes características o ataca dos puntos muy específicos que son para el público, pues su público objetivo. El primero es
que los aportes o un porcentaje de los aportes que reúne por la venta de esa agua va a conservar o apoyar esa conservación de los páramos. Y la otra es que su empaque ya es 100% reciclado. Oh, excelente. Entonces, a través de su aliado, su proveedor de empaque plástico, da todo un proceso de economía circular, de la recolección, del tratamiento para volverse nuevamente en envases plásticos y disponerlos nuevamente en el mercado. Y hay que ver que, por ejemplo, el PET, no su 100%, pero sí mezclándolo con un material virgen, puede llegar a reutilizarse hasta unas 35 veces. Sensacional. Fíjate una cosa, César, y quería comentar algo ya que Miguel Ángel tocó ese tema, me parece muy importante. Nosotros estamos también realizando una alianza con un equipo de gente muy interesante que se denominan 1000 árboles en un día. ¿Okay? Ellos van a sembrar 1000 árboles en un día. Este sábado se va a realizar esa faena tan importante. Y ayer conversando con el señor Andrés Ronderos, que es el director de esta empresa, me contaba que cada persona consume oxígeno y necesita 22 árboles para poder tener tú el oxígeno para poder vivir. Okay. Entonces es muy interesante esa estadística y nosotros ayer tomamos la decisión de apoyar ese emprendimiento tan interesante, de proveerlos de hidratación y de, a través de nuestra página web, poder colaborar. Cada siembra de cada árbol equivale a 20,000 pesos. Wow. Entonces, los invito a que se apoye esa iniciativa tan interesante, ya que ellos van a estar actuando en todos diferentes lugares del país, sembrando árboles para lograr mejorar el tema del oxígeno. Y efectivamente PH Plus permanentemente están apoyando todos estos procesos de mejoramiento de vida, y me enviaste una certificación de la Fundación Sanar, que es una fundación que trabaja en temas de cáncer, que ustedes también hicieron un trabajo de donar 48 kilogramos de tapas plásticas. Es decir, si uno habla de 48 kilogramos de tapas plásticas, son un jurgo de tapas. ¿Cuántas pueden ser? Una tapa pesa 2 gramos en promedio. Oh, ahí tienen. Hagan cuentas. Sí, son pequeños esfuerzos, pero que yo creo que si todo el mundo tuviera esas mismas iniciativas, al final del día esa suma de todas esas iniciativas sería muy importante para el planeta, ¿no? Y yo quería aprovechar, estando en el aire, hacerle una pregunta a Poliamérica. Claro, Álvaro. En realidad, en una reunión que estuvimos anteriormente, hablamos sobre un futuro PET producido de caña de azúcar. Eso nos ha causado un interés enorme y quisiera, pues, aprovechando que estamos aquí conversando, saber más o menos cuál es la orientación, cuándo podemos estar mirando ese tema, cuáles son los pros y los contras. Disculpa que te haga esa pregunta en vivo, pero... No, está muy bien. Revelando un secreto industrial, pero bueno, no importa. Bueno, creo que a mucha gente le puede interesar también. Totalmente. No sé, pero incluso Soplástico. No sabía si sabías algo de esto. ¿De qué? De este material. No, nosotros conocemos varios productos que son basados en la caña de azúcar. Conocemos más los polietilenos, pero no sé, Miguel Ángel, la respuesta del PET. Creo que te puse un aprieto, Miguel Ángel. No, ninguno. En polietileno, como dice Daniel, eso ya es una realidad. Ya es posible comprar productos plásticos a base de la caña de azúcar. En el PET es un poco más lento, pero yo creo que empezando el próximo año y a mediados del siguiente, vamos a poder poner en el mercado, ¿por qué no?, la primera envase PET de origen 100% natural. Ahora, yo sí les voy a decir algo y de frente, porque es que todo el mundo quiere proteger el planeta, pero estos desarrollos nuevos cuestan más. Eso quiere decir que cuando llega donde un jefe de compras y señores jefes de compras, por favor, los productos hoy en día tienen diferenciación. Usted no puede comparar un producto que hace un esfuerzo en investigación, en generar unas bondades, con un producto que no lo hace. Entonces, señores jefes de compras,
Por favor, comiencen a usar un poquito el cerebro, seamos consecuentes. Es que me sacan la piedra porque es que uno llega con un producto nuevo, no, es que no me cumple con el presupuesto, no, hay un momentico, pero es que miremos la bondad, no me interesa, todo por precio. Entonces, nosotros los consumidores somos los que tenemos que empezar a exigir. Es decir, si en el mercado ya van a haber productos que dan soluciones, comencémonos a exigir, porque es que no puede ser que sigamos en un círculo vicioso en el que los jefes de compras dicen, no, es que no, el precio no me da. ¿Cómo que no le da? Si estamos tratando de buscar productos que den mejores cosas. Y yo sí creo que hace parte de la compensación de nosotros los consumidores por proteger el medio ambiente. No sé, en esa perspectiva, yo creo que tiene que haber una campaña, es decir, esto va a costar, esto no es gratis. ¿Cierto, Daniel? O sea, ¿cómo es? Sí, no, y menciono un caso incluso peor, no solamente costo, sino de marketing. Okay. Entonces, por ejemplo, es que la materia prima reciclada me cambia el color, entonces en vez del azul que yo quiero es un azul grisecito. Válido lo del marketing, pero realmente es mucho más importante valorar un producto que de pronto es azul grisecito y no el azul perfecto, pero que parte de una materia prima reciclada. Entonces son temas de mercadeo, de costo un poco menos, dependiendo un poco de la aplicación, pero hay usos de materia prima reciclada que no significan un costo mayor generalmente. Pero cuando, de la materia prima. Pero cuando es una materia prima nueva, por ejemplo la caña de azúcar, ahí probablemente sí. Porque entonces, es un proyecto de investigación, porque la maquinaria es diferente, porque hay un tema, no todo lo que se usa en la industria plástica le va a servir a la caña de azúcar, a este producto, supongo yo, ¿no? Son tecnologías diferentes. De acuerdo. Sí, lo que quería resaltar es que no necesariamente una solución ambiental va a ser siempre más, va a tener implicar un costo mayor. También hay soluciones que se están dando que incluso pueden tener costos menores. Entonces yo creo que, y las tecnologías están también avanzando en ese sentido. Yo creo que hace, no sé, 4 o 5 años un biobasado, un biodegradable, tenía un diferencial mayor al que tiene hoy. Hoy esos diferenciales son menores y hay muchos avances. Obviamente uno tiene que también pensar en cuál es el impacto agregado ambiental de todos los productos. Si todos los plásticos que consumimos fueran biobasados, tendríamos otros problemas ambientales en consumo de agua, en exceso de uso de tierra para este tipo de cultivos. Entonces hay que mirarlo todo. Sí. Definitivamente, para muchos productos la salida va a ser economía circular. Sí. En otros casos puede tener más sentido un biodegradable, un biobasado. Hay que mirar las cosas, digamos que en sus adecuadas proporciones, pero definitivamente como consumidores somos los primeros en que debemos exigir unos productos que tengan una solución ambiental. Ojalá avancemos en un etiquetado que nos muestre cuáles son esos productos, uno poder llegar al mercado y saber este detergente es 100% de materia prima, polietileno de alta densidad o lo que fuera, reciclado versus otros que no tienen el sello. Entonces yo me llevo ese, y entonces todos van a empezar a avanzar de acuerdo a lo que están demandando los consumidores. Eso está avanzando, yo diría que a buenas velocidades. Uno nota mucho más interés en los temas ambientales. Eso está, yo diría que escalando positivamente hacia que se va a exigir a las marcas, a los gobiernos, a las autoridades, a la industria plástica, a todo el mundo, muéstrenme las soluciones, las quiero ver, y así van a priorizar sus gastos prácticamente en todo lo que consumen. Entonces creo que eso está avanzando de una buena manera y nosotros lo estamos viendo en el mercado. Daniel, tú que eres experto, entonces, bueno, y Miguel Ángel de pronto también te da respuesta, con estas islas que hay en los océanos de plásticos, uno ve videos que ya están empezando a recoger, pero ¿qué tantos avances han habido en ese tema de recuperar ese plástico y sacarlo de ahí? ¿Qué estamos? Pues yo diría que eso todavía es marginal, pero sí hay casos. O sea, eso es un material que se puede recuperar, se puede reconvertir en algunos casos en productos, otros digamos que en otro tipo de aprovechamientos hacia aceites, hacia energía, hacia otro tipo de transformaciones. Obviamente el mar es muy grande y sacar el plástico que hay ahí es complejo. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en, primero, evitar que no más plásticos terminen en el ambiente, no más plásticos en los mares, o sea, que pare el chorro, y luego hacer unas inversiones. Los gobiernos y la industria, el sector privado tienen que hacer unos gastos para frenar todo lo que está entrando, sistemas de recolección, educación ciudadana, aprovechamiento, incentivos, beneficios, lo que sea, para que en ningún lugar el plástico termine en el ambiente o en el mar. Mejor en un relleno sanitario, no es ideal, pero mejor en un relleno sanitario que en el mar. Y luego empezar a hacer algunos esfuerzos conjuntos entre países para sacar lo que hay allí y evitar que siga afectando los ecosistemas.
Espero que Cristian haya puesto en el hashtag de Facebook, el plástico no tiene la culpa. Correcto. Porque yo propongo entonces, Álvaro, que comencemos a utilizar este hashtag en redes sociales para que hagamos ya la campaña. El tema es de concientización. Hay un temita que quisiera tocar que lo comentó Daniel. El tema del marketing, el tema del costo, es también el tema del volumen del consumo. O sea, si yo pago 50 pesos más por un empaque reciclado, pues voy a empezar a entrar en un número de personas que van a empezar a consumir más y vamos a empujar todos a que ese precio logre bajar. Mientras más consumidores, los precios van a ir bajando. Entonces, claro, es una iniciativa que si todo el mundo se concientiza y puede gastar un poquito más, invertir un poquito más, al final del día vamos a ver esos precios bajando, como ha pasado con las computadoras, como toda la tecnología, etcétera, ¿no? Quiero leer un mensaje, y este es más un comercial, pero lo va a leer. Diego Santamaría Farfán dice: si quieres capital de trabajo para su empresa, con mucho gusto estoy atento, o liquidez a través de sus facturas. Está ofreciendo factoring, pero es que es importante, estos negocios necesitan dinero. Claro. O sea, nada se monta sin dinero. Entonces ahí tiene a Diego, pues me imagino que está en Colombia, pues aprovechan, los saludos, gracias por estarnos escuchando, porque es que efectivamente yo sí creo, Daniel, Miguel Ángel, que la basura y Álvaro es un negocio. Es decir, ¿cómo hacemos? Yo conocí, cuando fui profesor en la universidad, conocí una máquina, un prototipo que hicieron unos muchachos, que era una idea fantástica, que era, uno metía, todos estos productos tienen código de barras, todos lo tienen. Eso significa que yo puedo meterlo en una máquina con el código de barras, sé qué producto es, entonces le doy un equivalente en pesos. Eso me parece una idea buenísima, además porque funcionaba para todos los productos que estamos desechando, pero el tema se quedó ahí. Creo que es en algún país en Europa que lo están haciendo ya, y no recuerdo si es Noruega o en un país de estos, donde uno pasa las botellas y uno tiene una recompensa. Creo que los tiquetes de metro también, ¿no? Aquí entonces, también en Colombia. Aquí ya empezó a funcionar, ¿no? Sí. En Cali, aquí también en Bogotá. El mismo Transmilenio. El Transmilenio ya arrancó. Tú pones tu botella de PET y a veces puedes obtener tickets para el cine, tickets para el Transmilenio. Hay varias opciones. Excelente. Eso quiere decir señores colados que empiezan a recoger botellas, ¿cierto, Miguel Ángel? Correcto. Bueno, pero lo primero que hay que hacer es dejar de llamar basura a la basura. Son desperdicios que pudiéramos ser ya desechos o aprovechables para los recicladores. Y hoy en día hay muchas personas que están promoviendo el reciclaje, por ejemplo Transmilenio, que por dar un ejemplo, por cada 2 botellas de agua, de PET, que dispongas en la máquina, te retorna 50 pesos del valor de tu tiquete. Buenísimo. Ahora, Daniel, una de las industrias que más contamina es la industria textil, y sobre esa no se dice prácticamente nada, ¿no? Pues también tienen un reto grande, en lo que llaman el fast fashion o la moda rápida, porque es lo mismo, es generar residuos a altas velocidades. Los materiales textiles también se pueden reciclar, recuperar, reparar. Hay muchos materiales textiles que son hechos de plástico, entonces ahí también nosotros estamos de alguna manera involucrados. Yo creo que el concepto es más, en todos los frentes, avanzar de una economía lineal a una economía circular, y que eso sea casi que el centro de las políticas públicas, del comportamiento de los consumidores, de la percepción de la industria y de las empresas, porque tiene que ser así, por más que sea un producto. Nosotros incluso en el sector plástico, ayer estaba conversando con el colega español de la Asociación de Plásticos en España, y ellos han avanzado mucho en el reciclaje de empaques y envases, pero me dicen, hay que arrancar desde ya en el reciclaje de los plásticos de la agricultura, que tiene una duración mucho más larga que un empaque o un envase, pero hay que reciclarlos. Tenemos que tener unos sistemas de reciclaje muy potentes en las demoliciones de las viviendas, incluso dentro de las mismas obras, para reciclar los materiales. Entonces, que todos los productos tengan esa noción y esa visión de economía circular, no solamente esos que tienen de pronto una duración corta, como puede ser hoy en día los textiles o un empaque, un envase, sino en general todo, dentro de toda esta noción de transitar de una economía circular, lineal a una economía circular. Pero efectivamente sí, de acuerdo, enfrentan un reto grande, al igual que el plástico, y todos tenemos que empezar a mentalizarnos en
cuál es nuestra propia solución, porque incluso dentro de los mismos plásticos, cada uno de pronto tiene una solución diferente. Unos se van a ir por un tipo de reciclaje, otros por otro tipo de aprovechamiento, de pronto otros por otro tipo de tecnología. En el caso, por ejemplo, de un poliestireno expandido, hay que buscar la manera de comprimir y que eso sea un material interesante para un reciclador. O sea, esos son munditos dentro de un mundo complejo que es ese reciclaje o aprovechamiento de los desperdicios de los diferentes materiales realmente. Y Daniel, has nombrado mucho la economía circular. Expliquemos brevemente de qué se trata la economía circular para que nos quede claro a todos. Sí, pues hoy en día básicamente se fabrica un producto, se consume y se desecha y ahí terminó su vida. Lo que habla la economía circular, estoy hablando de una manera pues muy básica, sencilla, es se fabrica el producto, se consume, pero vuelve a entrar al ciclo productivo. Ojalá de lo que llama o el upscale o al menos que la materia prima que se deriva de ese residuo se utilice para lo mismo o para algo mejor, porque algo que en este momento todavía sucede con el reciclaje es que, por ejemplo, yo consumo un producto que está empacado en plástico, lo desecho y luego se recicla, pero yo no lo puedo utilizar nuevamente como materia prima para hacer otro empaque para alimento, ya sea por temas de inocuidad o porque la materia prima reciclada no le sirve a uno para hacer ese producto, entonces lo tengo que de alguna manera bajar entre comillas y convertirlo en una silla, convertirlo en madera plástica, en productos que también sirven porque también es reciclaje, pero pierde un poco el valor. Lo ideal sería que diera infinito número de ciclos en el mismo producto o productos pues similares. Sensacional. He conocido. En el mundo ya se está moviendo mucho, tú lo acabas de nombrar, el tema de la madera plástica. Ese es un producto que da muchas alternativas. De hecho, Oscar Méndez, que conozco el caso de ellos, están haciendo ladrillos para hacer casas y todo ese proceso lo están haciendo en Colombia. Entiendo que lo están haciendo en Colombia. ¿Qué tan avanzados estamos ahí? Sí, pues la gran ventaja de la madera plástica es que se puede hacer a partir de prácticamente cualquier residuo. Cuando uno va a hacer una botella PET, pues la tiene que hacer de botella. Incluso si la botella es verde, entonces pues la idea es que pase a botella verde. Si es ámbar, pase a botella ámbar. Si es cristalina, pase a botella cristalina. Para hacer madera plástica, casi que cualquier residuo me sirve. Entonces eso hace que sea muy eficiente porque puedo recuperar casi que todo. Hay varias empresas en Colombia que hacen madera plástica, que hacen los juegos infantiles, bloques para construir viviendas, incluso ya está la tecnología para construir edificios de hasta 3 pisos a base de plástico y cumplen con las normas de sismoresistencia. Nosotros en este momento estamos avanzando en un proyecto para reutilizar o reciclar plástico postconsumo en las mezclas de los asfaltos para construir carreteras. Genial. Entonces, y esto se hace en la India, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Indonesia, en diferentes lugares. Las aplicaciones son muchísimas y eso es lo que tenemos que hacer, encontrarle el uso a ese que no es basura, sino es una potencial materia prima. ¿Cuál es el uso más eficiente? En algunos casos va a ser energía porque no hay más que hacer, en otros es madera plástica si tiene un mercado interesante, en otros casos será un botella a botella, en algunos casos será incluso el reciclaje químico que lleva una materia prima virgen. O sea, no es tan sencillo como decir siempre vamos por esta dirección, pero yo lo que veo es que hay salida para prácticamente todo. Sensacional. En el caso de Polimérica, no es Poliamérica, sino Polimérica. Correcto. En el caso de Miguel Ángel, cuéntanos un poco en esa vía. Ustedes también están pensando, por ejemplo, en diversificar el portafolio de productos, teniendo en cuenta que el plástico en su momento de reciclaje no va a servir para lo mismo que se hizo inicialmente. ¿O qué están pensando? Bueno, de hecho, los materiales que nosotros usamos, por su disposición, todas se pueden volver a convertir en materiales plásticos. Entonces, ¿Pero para el mismo uso o cambia de uso? Puede ser para el mismo uso. Por ejemplo, en el PET reciclado ya es ampliamente usado en el sector de alimentos, sector de bebidas. Son los que primero se han sumado y un ejemplo de ello es la agua que les había comentado hace un rato con una botella 100% reciclada. Entonces, ya con esos mismos reciclaje de los envases plásticos que estamos retornando al proceso de fabricación, pues los estamos nuevamente disponiendo en el mercado. Sensacional. Álvaro, yo no le pensaba meter política al programa, pero me va a tocar, en vista de que Michel Estefan no está hoy, porque es que he escuchado los debates, por ejemplo, de los candidatos a la alcaldía de Bogotá,
y la verdad es que nadie les ha preguntado por este tema. No, en los que yo he visto, no, el tema no está en la agenda. No sé si ustedes lo han visto, pero creo que este es un tema que hay que meterlo ya en la agenda política de la ciudad y del país entero, porque definitivamente creo que, o sea, una de las conclusiones ya, no hemos terminado el programa, pero ya la conclusión es clarísima, el plástico no tiene la culpa. Nosotros incluso pues conversamos permanentemente con los municipios y casualmente ayer sacamos una, no ha sido publicada, pero tenemos una columna que se llamaba algo como economía circular, oportunidad de oro para los municipios. Y un poco la visión es, no veamos el plástico o el residuo de estos materiales como una amenaza, sino como una oportunidad. Si yo fuera pues, alcalde de una ciudad, yo casi que montaría una estructura para atraer inversión en economía circular hacia mi ciudad con beneficios de diferente índole, generaría rutas de recolección en colegios, universidades públicas, establecería un esquema de compras públicas o licitaciones sostenibles para promover el uso de plástico reciclado en las ciclorrutas, en las carreteras, en los parques infantiles, en los muelles, en los diferentes lugares en que tengo algún tipo de incidencia, y volver esto como una oportunidad. Tenemos una comunidad recicladora muy grande que le hace un gran aporte ambiental al país. Esa comunidad puede crecer mucho, tener muchas mejores condiciones. Hay que ver esto no solamente como un tema ambiental y social, sino especialmente como un tema económico. Estos son mercados que se van a crear y son mercados que pueden llegar a ser muy grandes. Y si nosotros nos anticipamos a la llegada de esos mercados y tenemos las tecnologías, las infraestructuras, las rutas para la recolección, las bodegas, y estamos permanentemente con un observatorio de tecnologías de reciclaje en el mundo, trayendo a los expertos, pues vamos a llegar primero a un mercado que yo no tengo ninguna duda que va a ser muy grande y que va a llegar más rápido de lo que pensamos. Pues espero que Miguel Uribe esté escuchando este programa, porque yo sí, la verdad voy a votar por el más joven y creo que esto hay que moverlo por ese lado. Y hay una cosa, es que hace unos años, no hace bastantes años, cuando trabajaba yo en un proyecto de bioseguridad a nivel médico y odontológico, me reuní con la gente de Colombiana Kimberly Colpapel y me reuní con la persona que es la encargada de comprar papel para reciclar y tenía que importar papel para reciclar, porque Colombia no da abasto porque no hay reciclaje. Entonces uno dice, miércoles. Y lo más curioso de todo es que en el área de la chatarra, al mayor exportador de chatarra en Colombia, creo que lo tiene en la cárcel, por tramposo. Entonces es una cosa que uno dice, señores, usted está pensando en inventarse un negocio, ya está inventado. Acoplásticos, una de las funciones que tienen es asesorar y dar soporte técnico. Entonces están abiertos a apoyar a toda la persona que tenga esta inquietud. Daniel. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos como dos frentes. Uno es acoplásticos, que es el tema más regulatorio, político. Tenemos una campaña muy fuerte que invitamos a las personas a que nos sigan, que se llama Dale Vida al Plástico, donde hacemos pedagogía, donde promovemos unas iniciativas de reciclaje bien interesantes. Por ejemplo, en las próximas semanas vamos a sacar nuestro primer contenedor de reciclaje de la isla de San Andrés, allá junto con el PNUD y el Ministerio del Interior. Montamos una empresa de reciclaje con las empresas locales y ya vamos a tener el primer contenedor en las próximas semanas, lo mismo en La Guajira, en Cali, en una cantidad de sitios. Y tenemos además nuestro, dijéramos, brazo técnico, que es el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, que tiene toda esa parte de conocimiento científico, innovación, ciencia, tecnología, capacitaciones, pruebas de laboratorio, entre otros servicios, ya para el empresario del plástico que quiere desarrollar unas nuevas tecnologías o mejorar algún asunto del ecodiseño de su producto o ensayar con diferentes tipos de materiales o mejorar el comportamiento de su máquina. Entonces tenemos como esos dos frentes. Uno, la parte hacia afuera de comunicaciones, de regulación, de proyectos de reciclaje. También mencioné hace un momento nuestro proyecto de uso de plástico postconsumo de las mezclas de los asfaltos. Y está el Instituto del Plástico, que está ubicado en Medellín, donde las empresas pueden acercarse y mejorar sus procesos dentro de sus respectivas líneas de negocio. Y entonces, si ustedes están pensando en montar el negocio ya de reciclaje, contacten a Miguel Ángel en Polimérica, porque él les compra a buen precio de plástico, porque se necesita eso, ¿no? Que si yo hago el esfuerzo de recoger, pues sé que hay una empresa que me compre. ¿Cómo funciona eso en Polimérica? ¿Ustedes a quién le compran? ¿Cómo es el proceso de compra de todos esos productos que ustedes van a reciclar?
Bueno, realmente nosotros estamos asociados con una empresa recolectora. ¿Que se llama cómo? En este momento no tengo el nombre y se los quedo debiendo, se los tengo en un rato. Pero a través de esta persona, de esta organización, es que funciona el centro de acopio y a través de ellos, que transforma ya el material reciclado, nosotros lo retornamos a nuestra actividad productiva. Excelente. Álvaro, pues yo creo que aquí tenemos cosas muy importantes. Lo primero es que cuando usted compre un producto con un envase plástico, piense que detrás de este envase hay una cantidad de esfuerzos para que esto no llegue a los sitios donde no debe ser. Y son productos que están hechos ya pensados para proteger el medio ambiente. Fíjate, César, me parece muy importante, pero muy importante este programa. Ojalá se pudieran hacer muchos programas así. Bienvenido, no sé la agenda de Daniel, pero bienvenido a Coplásticos, a Miguel Ángel, que lo movamos, que lo movamos. Es un tema de conciencia, de que la gente pueda entender lo que se está haciendo, lo que está pasando, cuáles son las iniciativas que existen, hacia dónde va el tema, porque como estaba diciendo Daniel, hay una infinidad de soluciones, no es una solución, no es una persona, son cantidades de diferentes soluciones y creo que se está trabajando fuertemente, pero difundir todo esto es sumamente importante para que la gente tome conciencia y ponga su granito de arena desde su casa con su reciclaje y con sus métodos de consumo, tan sencillo como eso. Pues yo creo, Álvaro, que ese es el primer paso que estamos dando en esta gran alianza de PH Plus, Ecoradio. De una vez comprometo a Coplásticos para que nos acompañen y a Miguel Ángel de Polimérica para que nos acompañen en este esfuerzo. Me comprometo desde Ecoradio a hacer una vitrina para este trabajo. Yo creo que tenemos que mostrar lo que se está haciendo, porque pasa que no se muestra lo que se hace. Este es un programa que, como viste en el programa anterior, ya está, obviamente queda en Facebook, ustedes lo pueden compartir, lo subimos también a YouTube, ahí lo pueden coger el link y compartirlo. Y si tienen videos, si tienen información, comencemos a mostrar todo esto, movámoslo. Sí. Entonces, Cristian, a partir de hoy usamos el hashtag de el plástico no tiene la culpa en todas las transmisiones de Ecoradio. Vamos a hacer un movimiento alrededor de esto, vamos a generar conciencia, porque definitivamente no pueden ser esfuerzos aislados, porque la industria está trabajando en esto. Ustedes como gremio están trabajando, ustedes como productores de envases plásticos también. Entonces nosotros como medio de comunicación, pues no soy Caracol ni RCN todavía, pero nos ve mucha gente. Y yo siempre he pensado que con que una persona escuche esto, ya él le va a contar a otra, porque aquí aplico el gran paradigma del turismo. Turista satisfecho trae más turista y ese voz a voz es el que funciona muy bien. Entonces usemos el voz a voz. Me gustaría, tenemos tiempo, Álvaro, para que pensemos un poco desde PH Plus, la gente que quiere hacer un esfuerzo de reciclaje a través de ustedes, ¿qué pudieran hacer? Bueno, podríamos, por ejemplo, estamos recolectando tapas para colaborar con la Fundación Cáncer de Niños. Creo que es algo bien interesante. Pues también estamos usando el vidrio ahora para diferentes locales que pueden tener la opción de decir yo prefiero vidrio que plástico. Tienes esa opción también. Entonces, pues son iniciativas. Está la iniciativa del tema de plantar el árbol, que me parece que es muy bonita, muy interesante y muy valiosa, que la vamos a apoyar en nuestras redes de ahora en adelante. Y al aire te va a comprometer con otra. Adelante. Es que, a ver, en Transformando Colombia, yo estoy en el proceso de PL y todos los grupos que vamos a terminar ya nuestro proceso de entrenamiento tenemos que dejar un legado. La semana pasada conocí una fundación que apoya un colegio que educa a niños especiales y tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Juan Manuel, se me pasa ahorita el apellido, que es una persona que sufre de hemofilia, tiene 42 años, nació con hemofilia y hace una historia de vida. Yo digo, este es Superman, yo no sabía que Superman era colombiano. Hoy en día es una persona con su familia, 3 hijos, ya no tiene las 2 piernas porque por efecto de su enfermedad no lo tiene y nos dio un testimonio de vida impresionante. Yo a partir del viernes pasado no me quedo por nada. El caso es que vamos a apoyar a esa fundación
y están necesitando unos instrumentos musicales. Me gustaría mucho poder ver de qué manera a través del reciclaje, que con ellos comencemos a mover el reciclaje en las casas de las familias para que eso lo convirtamos en instrumentos musicales. Entonces, Muy bueno. cuento con PH Plus, Cuenta cuento con el contigo apoyo nuestro. y me gustaría mucho de parte de Ecoplásticos poderles hacer a ellos una charla de capacitación en el tema de reciclaje del plástico. Claro. Para que lo volvamos esto un ejemplo. Yo sé que ustedes tienen muchos más ejemplos, pero que esto lo volvamos un modelo de acción en temas en pro de nuestro bienestar y del medio ambiente. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Me encanta cuando hago esto al aire porque nunca me dicen que no. Imposible. No, pero yo sí creo que, y es como una reflexión que uno hace, uno quiere salvar el mundo, pero para hacerlo hay que empezar por lo micro, por lo local, por lo pequeñito. Si no va a ser muy difícil, uno puede de pronto querer cambiar la regulación en todo el país, pero para empezar es lo que nosotros hacemos un proyecto en una zona del Chocó, un proyecto en San Andrés, un proyecto con una fundación, un proyecto para ayudar a una persona. Porque es que si uno abarca, no me acuerdo cómo es el dicho, pero el que mucho abarca, poco aprieta. algo así. Entonces yo creo que lo micro es lo más importante y que las personas tengan eso en cuenta. Si las personas dicen, no, es que el problema del plástico es tan grande que yo ya no voy a hacer nada, pues entonces ahí sí nadie va a hacer nada. Si yo creo, no, pues ¿para qué voy a votar si yo soy un voto entre millones? Pues entonces no vamos a cambiar nunca hacia gobernante. Entonces yo creo que son esas acciones micro las que más impacto tienen. Daniel, yo supongo que ustedes van a documentar todo el tema de San Andrés. Me gustaría presentarlo aquí en Ecoradio. Claro, si nos invitan a San Andrés, magnífico, pero si no nos invitan, con ese material que ustedes tienen, para que lo presentemos y contemos esta historia. La idea es, no sé si los tiempos lo vamos a cumplir, pero el 21 primer contenedor, una alianza que tenemos con la TAM para traerlo a Bogotá, eso ya está vendido, y el 28, 29 o 30 la inauguración de la empresa que se llama Schooner Byte. Allá estaremos en la inauguración y qué bueno contar ese testimonio aquí en Ecoradio porque es un proceso y lo vamos a hacer en el programa de Transformando Colombia porque estas son las acciones que transforman a nuestro país. Entonces yo creo que vamos aportando lo que tú decías, Daniel, granitos de arena que van llenando el saco y vamos construyendo una mejor opción. De parte de Ecoradio, yo creo que hoy hay muchas reflexiones. Yo realmente creo, Miguel Ángel, que hoy arranca acá una alianza muy bella en el tema de decir el plástico y los desechos no tienen la culpa. Los culpables somos nosotros que no sabemos manejar. Me gustaría, Miguel Ángel, que para terminar nos dieras una reflexión. Tú eres una persona muy... ¿Qué profesión tienes tú? Mercadólogo. Mercadólogo, excelente, eso quiere decir que aquí le echamos la puya completa. Un mercadólogo es la persona que se dedica a todos estos temas de diseño de productos y de campañas. Una reflexión sobre este mundo que estamos viviendo. Bueno, más que una reflexión, quiero dejarles unos tips de cómo reciclar en casa. Ah, bueno, excelente, excelente. Bueno, en cuanto vamos a disponer todo el material que se pueda reciclar en la bolsa blanca, como ya es ampliamente conocido, las botellas de agua van ahí, las botellas de jugos van ahí. ¿Las debo lavar? Bueno, con las que más residuos dejan, que son, por ejemplo, los productos lácteos, el yogur, una limpiadita antes, un poco de agua y ya queda perfecta para ser reciclada. Otro punto muy importante es el aceite que queda en los hogares cuando lo utilizamos. Esos fácilmente los podemos depositar en una botella plástica. Hay sitios en los que los reciben para que sean tratados porque el aceite de cocina es ampliamente o es muy contaminante. Okay. Entonces, ese aceite que usamos en la cocina, ponerlo en una botella plástica, ese mismo envase, lavarlo y disponerlo en la basura. Lo mismo con las cajas de la leche. Hay un punto importante y las bolsas de los snacks, no todos se pueden reciclar o no con la tecnología que hay actual. Para eso hay otra como la química que permite separar materiales. Pero un momento, hablemos de nombres porque aquí sí queda complicado. Si yo me como un paquete de Cheetos,
ese paquete no es tan reciclable. No es tan reciclable porque está hecho de diferentes materiales. Cuando tú ves el interior está la parte espejo Sí. y el exterior cuenta con otro tipo de O material. sea, que el de papas margarita tampoco. Tampoco. El de super ricas tampoco. Pero yo ahí haría sí, yo ahí haría una salvedad. Esos son productos que sí se pueden reciclar. Incluso las iniciativas como las que mencionabas de bloques para la construcción de vivienda. Hay una fundación muy interesante que se llama la Fundación, se me olvida el nombre, Llena una botella de amor. Sí. Estaban invitados hoy, pero tenían junta directiva y no pudieron asistir, pero era invitado. Básicamente lo que ellos hacen es coger una botella grande, o sea, las personas en sus hogares, llénenlas precisamente de esos snacks hasta que la botella esté llena, ellos la recogen y lo convierten en casas, en parques infantiles. Buenísimo. Entonces, sí, estoy de acuerdo que es un producto que no tiene de pronto las tasas más altas de reciclaje, pero no quisiera mandar el mensaje hacia afuera que ese producto póngalo en la bolsa negra, porque ese sí, yo diría que debe ir en la bolsa blanca, precisamente para empezar a fomentar su reciclaje, porque pues, técnicamente sí se puede reciclar, tiene muchos usos, madera plástica, por ejemplo, es uno de ellos, y queremos aumentar el reciclaje de ese producto, porque si termina en el relleno sanitario, pues ahí sí, naturalmente no se va a reciclar. Entonces aquí viene Daniel, aquí necesitamos entonces un favor gigantesco. Yo creo que debemos hacer entonces un programa especializado con ellos y para que hablemos de reciclaje de plástico y lo que se está haciendo. Porque claro, aquí el mensaje lo estábamos dando equivocadamente y es que ese sí sirve. Eso quiere decir que me puedo comer las papas, los chitos tranquilamente y los lleno en una botella. En la botella, exactamente. Ahora, quedo tranquilo con el chocorramo porque el chocorramo es un empaque que no tiene problema, ¿no? También, Ese no tiene ningún problema. Yo creo que, bueno, no sé qué, el icopor es un plástico, ¿no? Sí, eso es un tipo, pues un poliestireno que tiene un proceso pues para expandirlo o espumarlo. Ese es un producto también que se puede reciclar perfectamente. El tema con el icopor es que es muy liviano, es mucho aire, entonces el reciclador pues cuando va a escoger entre llevarse un producto pesado o un producto más liviano, entonces escoge el producto de pronto pesado. Pero eso implica básicamente más educación, más incentivos, pero es incluso tratar de tener algunas prensas para comprimir el material y que ese bajo peso no sea un factor, pero es un producto que se puede convertir en reglas para los colegios, en carpetas incluso. O sea, sí es reciclable. Y la tecnología del reciclaje químico del estireno también va muy avanzada, incluso no son inversiones demasiado grandes, y eso es convertirlo nuevamente en un aceite, en un gas, y otra vez en la materia prima o hacer lo que hace Servientrega. Si ellos ven que el volumen es mucho mayor que lo que pesa, le cobran uno es por volumen, no por peso. Exacto. O comprimirlo y Comprimirlo y salió así de Pero una. exactamente, sí, o sea, la salida es por ahí. Pero entonces, fíjate que aquí hay una información importantísima. O sea, lo que yo creía personalmente es que el icopor no se podía reciclar. No, Y se sí puede reciclar perfectamente y se está reciclando en Colombia. En Bogotá, en Medellín, tenemos varias empresas que lo están haciendo, en Cali también. Es un producto que se puede reciclar. El único tema es que es muy livianito. Es muy liviano. Pues entonces, a ver, pero entonces tenemos las soluciones. Sí, claro. Tenemos las soluciones. Es decir, volvemos a decirlo, Álvaro, el plástico no tiene la culpa. El plástico no tiene la culpa. Somos nosotros los que tenemos la culpa. Y entonces no sé si querías complementar algún tip para el reciclaje, de pronto te faltó alguno, Miguel Ángel. No, un poco lo que decía Daniel, terminar de comprimir esa bolsa blanca porque resulta ser mucho más engorroso trastearlo que estando comprimido. Ok, excelente. Bueno, Álvaro, yo creo que arrancamos. No hemos cumplido la misión completa porque esto es un trabajo que empezamos hoy y lo vamos a seguir haciendo ya con el apoyo de Acoplásticos, de Miguel Ángel, con todo el proceso y todo lo que ustedes hacen, que van a comprar muy bien el plástico. Y bueno, y esta alianza con PH Plus para que hagamos de este mundo un mundo más amable. Me gustaría muchísimo, Álvaro, ojalá fuera un sueño tener aquí a los candidatos a la alcaldía para hablar de reciclaje, para que habláramos de esto. Yo no sé cómo. Trabajémosle al tema. Podemos hacerlo. Se podría hacer. A Holman Morris no lo invitemos porque ese man solo piensa en metro subterráneo, ese man no piensa en. No, mentira, eso es por molestar, él piensa en todo. Bueno, yo quisiera entonces para cerrar el programa de hoy
Pues primero agradecerles, Álvaro, a ti por la alianza que hemos hecho con PH Plus, a Daniel por Acoplásticos acompañarnos. Espero que tengamos más oportunidades de trabajo para que sigamos trabajando en pro de esto, y a Miguel Ángel lo mismo de Polimérica, que podamos seguir abriendo espacios para contar lo positivo, lo que se está haciendo, porque no todo es una tragedia. Cuando hacíamos el programa de Ecológico en Ecoradio, que es un programa que paré porque no le encontraba tanto sentido, realmente terminaba uno más deprimido, porque eran noticias negativas, o sea, esto se acabó, esto se acabó, esto se acabó, y yo creo que ese mensaje no es el que queremos dar en Ecoradio. Lo que queremos es decir, dar noticias positivas. A ver, el icopor se puede reciclar, se puede hacer, entonces aprendamos un poco de esto. Miguel Ángel, palabras finales de despedida. Bueno, muchas gracias a todos. Tener en cuenta que el compromiso es de todos nosotros. Nosotros con pequeñas acciones podemos hacer una mayor, y que no estamos prácticamente solos para iniciar cualquier acción en pro del medio ambiente. Gracias, Miguel Ángel. Daniel. Pues también muy agradecido con la invitación. Creo que es un mensaje muy importante que se está dando, y creo que lo más importante de ese mensaje es precisamente verlo por lo positivo, no asustarnos. Lo hablábamos antes, la humanidad ha sabido resolver sus problemas mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, buscando la oportunidad, no viendo el problema o la amenaza. Y nosotros definitivamente vemos que esto es un reto, pero que más va a ser una oportunidad para generar nuevos empleos, para generar nuevos negocios. El reciclado va a ser un sector bien importante. Entonces creo que esa es como la tónica que hay que darle. Obviamente hay un problema, tenemos residuos plásticos en los mares, tenemos un problema que tenemos que resolver, pero miremoslo hacia adelante, a través de las oportunidades, y no como una amenaza. Gracias, Daniel. Sí. Yo creo Álvaro. que hay una inyección de optimismo en este programa que debemos de tratar de llevársela a la mayor cantidad de gente posible, porque todo lo que se ha hablado aquí ha sido muy optimista. O sea, no es ver el lado negativo, el vaso medio vacío, sino las posibilidades, las oportunidades que se están presentando para gente que quiera hacer emprendimientos, que quiera colaborar con el planeta. Hay mucho, mucho por hacer, y hay que verlo desde el punto de vista optimista y positivo. Si usted tiene una iniciativa en su población, en alguna parte, le recomiendo que hablen con Álvaro de Castro, porque PH Plus está comprometida con un mejor planeta, y creo que, lo que he trabajado con PH Plus hasta hoy ha sido muy sincero, honesto, responsables con lo que están transmitiendo. Entonces, conéctense con PH Plus, la marca, la mejor, ¿cómo es? La nueva mejor agua del mundo, responsable. 100% colombiana. 100% colombiana, y acuérdense que en Ecoradio queremos ser la vitrina del talento latino, y por eso queremos mostrar todas estas acciones positivas, y lo vamos a seguir haciendo. De mi parte quedo muy contento, porque realmente creo que estamos dando un primer paso de muchos que ustedes han dado, como gremio, como empresas. Los felicito. Entonces ahora cuente con Ecoradio. Nosotros somos pues un canal de comunicación que la gente nos está escuchando, y creo que con que vamos impactando vidas, no somos masivos, no somos muy masivos, pero en la vida que vamos impactando personas, esto se va volviendo una ola grande. Entonces vamos a trabajar en eso. Pues nada, seguimos acá en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber estado en este especial de PH Plus, un programa que está pensado para vivir mejor. A todos muchas gracias, nos volvemos a encontrar en 8 días a las 2 de la tarde, hora Colombia. Este programa queda ahí en Facebook, y lo subo a más tardar el próximo sábado en nuestro canal de YouTube para que todos lo puedan compartir. Muchas gracias a todos, feliz tarde. Gracias, excelente. Gracias. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes.